Hola, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. Mi nombre es Sebastián Leiva y los voy a conducir durante los 60 minutos que estemos conectados acá en el servidor de Discord de la Academia No Lineal. Bueno, les voy a contar un poco de mí para que me vayan conociendo. Soy de Viña del Mar, toco la batería desde los 16 años aproximadamente y en ese momento empiezo una ruta autodidacta. Principalmente los temas de producción musical es una de las áreas que más me interesa. Esto me lleva al año 2012 a trabajar en diversos estudios de grabación hasta mediados del 2015, donde también pude asistir a diversos ingenieros de grabación que me fueron enseñando de su experiencia y encuentro mi vocación por resolver ciertos problemas técnicos a la hora de desempeñarse en un estudio, a la hora de componer o incluso a la hora de hacer una performance musical. Es en base a esta experiencia lo que les voy a enseñar el día de hoy en esta clase. También tengo una pequeña carrera de DJ como Kerosene Sound System, así que si me han visto en un afiche por ahí, soy yo. Y soy parte de este proyecto, la Academia No Lineal, que junto a amigas, amigos y colectividades estamos desarrollando a partir de este año. Los dejamos plenamente invitados para que en el servidor de Discord planteen sus inquietudes, nuevas dudas, nuevos temas que les gustaría que nosotros sigamos investigando. Este espacio está hecho para socializar el conocimiento que tenemos y llamar a todos los actores de este mundo, no solo musical, sino artístico y tecnológico, a que compartamos nuestros conocimientos. Si tienes una propuesta educativa que te gustaría enseñar a la comunidad, que te gustaría hacer un curso, escríbenos a academia@nolineal.cl y encantados de recibir distintas propuestas, ejecutarlas para la comunidad, seguir compartiendo el conocimiento. Como saben, la clase del día de hoy se titula Conectividad en Ableton Link, MIDI y Touch OSI. Tres tecnologías que nos ayudarán a expandir las posibilidades de conectividad de nuestros proyectos. Tal vez sincronizar cosas que no pensábamos que eran sincronizables. Por ejemplo, cómo sincronizo a un DJ tocando en una CDJ con una capa de otro músico con sintetizadores en un computador o tal vez sintetizadores analógicos con un baterista. ¿Se puede? Bueno, con la ayuda de estas tres tecnologías vamos a ver que se puede sin problema. Vamos a ir definiendo paso a paso cuáles son las bases que componen estas tres tecnologías y una vez que ya tengamos ese marco teórico bien claro, pasaremos a ver ejemplos de cómo implementar estas tecnologías en nuestro flujo de creación musical. Bueno, la estructura de contenidos es la que estamos viendo en este momento en la pantalla. Vamos a comenzar definiendo la electrónica analógica versus la electrónica digital. Cada una de ellas tiene un dominio, una forma y unas leyes distintas que la caracterizan y es muy importante a la hora también de enfrentarnos a nuestros dispositivos o instrumentos musicales, saber si estos son analógicos, si son digitales, cuál es la diferencia. Incluso hay dispositivos e instrumentos híbridos, entonces es muy importante a la hora de manipularlos saber a qué dominio de la electrónica pertenecen. Luego, ahondando en la conceptualización ya más técnica, veremos la diferencia entre protocolos, interfaces y conectores, no solamente en perspectiva de la electrónica, sino también la informática moderna, es decir, los computadores que utilizamos para nuestra labor de producción musical. En tercer lugar, vamos a ahondar en la tecnología MIDI, que es un protocolo, una interfaz y un conector. Ahí vamos a estar ahondando más en esa diferencia. El MIDI también es la tecnología más importante que vamos a revisar en esta clase porque no es solo la más antigua, sino que también sirve de base para las dos otras tecnologías que vamos a ver a continuación. Continuando con Touch OSI, vamos a ver ejemplos prácticos de la utilización de esta tecnología para sistemas de control remoto. Y finalizaríamos revisando Ableton Link, que es la tecnología más moderna de las tres y también la más fácil de implementar, así que vamos a estar viendo también algunos ejemplos prácticos de esta tecnología y entendiendo su conceptualización más básica. Finalmente vamos a revisar un ejemplo de un sistema híbrido que he preparado para esta clase para que puedan ver lo que hemos estudiado en contexto. Vamos a ver qué entendemos por electrónica analógica versus electrónica digital. Primero convengamos que lo análogo o lo analógico es aquello que está presente en la naturaleza. Son magnitudes que nacen a partir de longitudes de onda que están presentes en la naturaleza. Tenemos el ejemplo del espectro de colores visibles. Nosotros, si bien tenemos un espectro de colores visibles para los humanos, hay infinitos colores teóricamente hablando, ya que hay infinitas longitudes de onda. También la presión sonora. Yo estoy hablando, hace resonar la membrana de este micrófono y es algo que es totalmente analógico. No necesita un computador digital para que ustedes puedan escuchar mi voz si es que estuvieran aquí conmigo. Estas magnitudes que están presentes en la naturaleza pueden ser traducidas, digámoslo así, a sistemas digitales que son, por ejemplo, nuestros computadores, nuestras interfaces de sonido, grabadores digitales, etc. Veamos esta representación que tengo acá en el PowerPoint, que de hecho nos muestra cómo pasamos de una longitud de onda de un sonido analógico a un sonido totalmente digital. Antes de entrar en este gráfico vamos a recordar cuál es la definición de señal. Entiéndase por señal la manifestación de una cantidad o magnitud que varía en el tiempo, ¿ya? Es decir, yo tengo, por ejemplo, presión sonora y en el segundo 1 tengo 0 decibeles, en el segundo 2 tengo 5 decibeles. Digamos que esto, por ejemplo, es eso. Acá tengo 0 decibeles, 5 decibeles, nuevamente 0 decibeles, menos 5 decibeles, es decir, a través del tiempo, esta magnitud adquiere distintos valores. Es precisamente esto lo que los sistemas digitales ocupan para poder muestrear una longitud de onda análoga. Digamos que este sonido analógico es una cuerda de guitarra, una cuerda de un piano,
Luego acá en este segundo paso, que sería el sonido muestreado, lo que hace, por ejemplo, un computador, que es un dispositivo digital, es tomar muestras o digamos una fotografía de esta onda analógica original. Entonces cada vez que aparece en una de estas líneas, toma una muestra o una foto. En primer segundo toma una muestra acá, luego una muestra acá, una muestra acá. Y vemos que finalmente cuando dice sonido digital es todas esas muestras puestas en el tiempo. Digamos así, recrean el dibujo de este sonido analógico original. Es decir, el computador tomó una muestra acá con este valor, luego esta muestra con este otro valor y así sucesivamente. Por ende, lo que hace es tomar distintas muestras a través del tiempo para representar este sonido analógico. Y después puede volver a hacer esa conversión de vuelta, que es lo que tenemos acá al final, donde dice sonido digital reconstituido con un DAC, que es Digital Analog Converter o conversor análogo digital, que lo que hace es tomar el dato digital y convertirlo nuevamente a un dato analógico, que sería por ejemplo la forma en que nosotros escuchamos música en nuestros parlantes. Tenemos un computador donde hay un archivo totalmente digital, digamos un MP3, sin embargo yo le doy play y automáticamente sale a través de mis parlantes como una onda de presión sonora, que es una magnitud totalmente análoga. Esto es gracias a un conversor análogo digital. Vamos a dejar esta idea en pausa para recordar que en términos digitales, por ejemplo, pensemos en ese mismo archivo MP3, el reino digital o el dominio digital se basa en el sistema numérico binario. Ya el sistema numérico binario son solamente ceros y unos, es decir, abre o cierra. Eso es lo que significa el sistema numérico binario. Si yo le dijera a un computador número 1 y tuviera el computador conectado a una ampolleta, digamos, número 1 prende la ampolleta, número 0 apaga la ampolleta. En términos muy simples. Eso significa para un computador los ceros y unos. Abre o cierra respecto de dejar pasar o no una energía, una señal, etc. Si vemos acá este gráfico del sistema numérico binario, vemos que a través del sistema numérico binario yo puedo representar otros valores, ¿cierto? Porque si fuera el sistema numérico binario solamente abrir o cerrar, entonces este sonido digital no podría tener estas variaciones, sería solamente abrir, cerrar, pero no. El sistema numérico binario puede representar distintos valores a través de la combinación de dígitos binarios. Por ejemplo, acá vemos que para representar un 7, yo tengo que decirle a un computador 0, 1, 1, 1, eso para un computador es un 7. En cambio, si yo le digo 1, 1, 0, 1, es un número 13. Esto tiene que ver también con lo que entendemos por bit. Es básicamente la posibilidad de asignar uno de estos números binarios. Y también nos permite múltiples combinaciones. Por ejemplo, aquí dice, aquí tendríamos un sistema de 2 bits. Ya este es el bit 1 y este es el bit 2. Bueno, en realidad el bit 1 y el bit 0, pero filo. Este es un sistema de hecho de 2 bits. Y estas son las posibilidades de combinación de un sistema de 2 bits. 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1. Para el computador, esos son distintos mensajes y por ende distintos valores. Eso es lo que tendremos que entender simplemente del sistema numérico binario hasta ahora, porque en realidad es la base en la cual funcionan todos los sistemas digitales y de computación modernos. También es lo que se conoce como lenguaje de máquina. Esto no es un lenguaje que nosotros, incluso ni siquiera los programadores, cuando hacen programas para el computador, es que vean estos números binarios o le escriban al computador en números binarios, sino que este es el lenguaje de máquina, como se llama. Es el lenguaje que entiende, por ejemplo, mi procesador, pero bueno, eso tiene distintas capas de abstracción que se llama para llegar hasta allí. Los programadores, cuando codifican un programa de computador, no escriben en binario, escriben en un lenguaje de programación que luego se transforma a números binarios por algo que se llama un compilador para que el procesador de mi computador lo pueda entender. Pero bueno, creo que me salté algunos pasos bastante avanzados para llegar hasta ahí. Lo más importante que tenemos que entender es el tipo de magnitudes y el tipo de energías que cada sistema contempla. Un sistema analógico es una vibración pura, una vibración orgánica, una longitud de onda que es infinita y continua y perfecta. En cambio, una representación digital de esta misma onda analógica es una serie de muestras de la onda original para poder recrearla en el dominio digital. Y luego, a través de un conversor análogo digital, por ejemplo, podríamos volver a reconstruir el sonido original. Bueno, hagamos una pausa para admirar este hermoso sintetizador analógico. Bueno, una réplica moderna de él. En específico, es una réplica moderna de un Mini Moog, un sintetizador que salió en los años 70 cuando ni siquiera existía el protocolo MIDI. Pero, bueno, se ve bastante aparatoso y no sé, ¿no que lo analógico era así como orgánico y natural? Bueno, estamos hablando de electrónica, ¿cierto? La circuitería de este sintetizador es totalmente analógica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá yo tengo el afinador del oscilador número 3. Cuando yo manipulo este controlador, esto altera realmente un valor de resistencia o un voltaje en el interior de la circuitería de este sintetizador. Es decir, aquí no hay ceros y unos, aquí hay magnitudes naturales sea de corriente o de voltaje que están siendo alteradas por algunos de estos controles dentro de la circuitería de este sintetizador y lo que hace variar el sonido que sale hacia afuera. Sin embargo, esta réplica moderna tiene un USB y un MIDI. ¿Qué es eso? Bueno, este sintetizador o esta réplica es un híbrido.
tiene una circuitería analógica en términos de producir los sonidos, sin embargo puede ser controlado digitalmente. Veamos un poco más acerca de la diferencia entre audio y datos. Esta es una de las diferencias más fundamentales que me gustaría dejar claro en esta primera parte de la clase. Primero, sabemos que todo en el mundo digital son datos, ¿cierto? Vimos cómo pasamos de una señal analógica a tomar un muestreo de esa señal analógica para convertirla en una señal de audio digital. Todo eso después pasa a conformarse dentro de un sistema numérico binario que tiene una profundidad de bits, es decir, ya se convirtió en un dato digital, ¿cierto? Sin embargo, no todos los datos digitales son de la misma naturaleza, ni tienen la misma codificación, ni sirven para los mismos propósitos. Y eso es lo que me gustaría dejar en claro. Primero, por un lado, tenemos el audio digital, que también tiene ciertas o distintas codificaciones, y es aquí cuando hablamos de un archivo MP3, un archivo WAV, un archivo AIF, un archivo FLAC. Son distintas codificaciones para tomar ese audio que venía supuestamente de una fuente analógica, que pasó por un conversor análogo digital, por ejemplo una interfaz de sonido, y que luego terminó siendo un dato pero de audio digital, y que a la vez tiene una codificación, puede ser MP3, WAV, AIF, FLAC, como sea. Y esto también me permite que yo tomo este archivo MP3, lo pongo en un pendrive, lo llevo a otro computador, lo llevo a una CDJ, por ejemplo, y este archivo MP3 va a seguir sonando exactamente igual. No va a depender del dispositivo de donde yo esté reproduciendo este archivo MP3, porque la codificación del archivo MP3 en sí misma encapsuló ya ese dato de audio digital y que representa lo más fielmente posible la fuente original analógica desde donde fue grabado. Digamos, por ejemplo, que es un MP3 que viene a partir de un vinilo que, como les comentaba, yo conecté a mi interfaz de audio, digamos, hipotéticamente, y pude terminar con ese resultado de un archivo MP3. Eso sería un dato de audio digital. Sin embargo, como les comenté anteriormente, existen distintos tipos de datos, y hay datos que no son de audio digital, hay datos que son de otros protocolos, y es ahí donde cabe ya más explicar el tema de MIDI, TouchOS y Ableton Link, que es lo que vamos a ver posteriormente. Estos son protocolos que transmiten solamente datos, no transmiten audio. Y esto es muy importante que lo podamos entender y diferenciar. Cuando en el caso de MIDI, TouchOS o Ableton Link, lo que estamos transmitiendo, como les comenté, no son audios, no son ondas, no son señales de sonido, sino que son datos. ¿Y qué tipo de datos son? Bueno, son los datos que un músico o un instrumento musical esperaría recibir. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la altura de esa nota? ¿Cuál es la duración de esa nota? ¿En qué octava está esa nota? Etcétera. Ahí vamos a ver más en detalle, por ejemplo, cuáles son los tipos de mensaje que nos permite enviar el protocolo MIDI o los otros protocolos que vamos a estar revisando. Entonces, eso me gustaría que quedara bien en claro. En el mundo digital tenemos infinidad de datos. Tenemos datos de video también, por ejemplo, tenemos archivos, no sé, .avi, .mp4, que son videos y que esas codificaciones son para videos y son datos de video. Tenemos datos de audio digital que transmiten audio. Y tenemos datos que son simplemente datos en el sentido de no hay una codificación en especial, sino que hay un protocolo que simplemente está enviando y recibiendo mensajes entre un dispositivo y otro. Esto es súper importante porque también se expresa a nivel de los conectores o de los cables que incluso utilizamos para hacer este tipo de comunicación. Por ejemplo, si yo a mi computador le conecto un cable de audio, digamos un RCA, un mini plug, y lo conecto a un parlante, este audio va a transmitirse sin problemas. Incluso porque mi computador tiene un conversor análogo digital. En la salida de audífonos de cada computador vive un conversor análogo digital, o digital análogo sería en este caso, que permite que ese MP3, que es un dato digital, termine siendo nuevamente convertido a un audio, y yo incluso pueda conectar mi computadora a un equipo de música muy antiguo y este equipo de música va a seguir pudiendo reproducir ese audio sin ningún problema. En cambio, los cables de datos, por ejemplo los cables MIDI, solamente van a poder ser reconocidos por un dispositivo que pueda leer e interpretar ese protocolo MIDI, porque necesita que el dispositivo al cual llega esa comunicación sea un dispositivo que esté apto para entender esos datos. Son datos digitales y que, como vamos a ver en el apartado de MIDI, tienen también especificaciones muy concretas. Tiene canales, tipos de mensajes de estado, que vamos a ver de qué se trata eso. Pero lo más importante es entender que a través de nuestros computadores como estaciones de trabajo principales tenemos la posibilidad de enviar audio digital o recibir audio digital, así como tenemos la posibilidad de enviar datos. Y lo que vamos a ver principalmente en esta clase es el trabajo sobre los datos, no sobre el audio. Una forma bastante ilustrativa también de entender la diferencia entre datos y audio digital es si nos fijamos en la pantalla de Ableton Live que estamos viendo acá en la presentación.
Yo tengo un canal MIDI en este momento y hablamos anteriormente que el protocolo MIDI maneja datos, no maneja audio. Y podemos verlo materializado y explicado de la siguiente forma. Voy a crear un clip MIDI acá y vemos que me tira inmediatamente este piano roll. Y en este piano roll, claramente yo lo único que puedo hacer es anotar un dato que en este caso corresponde a una nota musical de cierta altura musical. Por ejemplo, acá puedo escribir un Si en la octava 3, puedo después bajar la octava 2, puedo escribir un Fa sostenido. Perfecto, y son datos que yo puedo ir escribiendo. Puedo escribir distintos datos, distintas notas aleatoriamente. ¿Qué pasa si yo le doy play a este clip? No suena nada, porque es un dato. Lo único que el Live sabe es que yo quiero que reproduzca estas notas, que reproduzca este Si, a este Fa, pero no tiene mayor información de cuál es la forma en que eso va a ser convertido en audio digital en este caso, pero en audio. Solamente tiene los datos. Entonces para eso sirve MIDI, para que yo después, una vez que haya anotado estos datos de notas, voy a mi canal MIDI y por ejemplo puedo cargar ya un instrumento virtual. Por ejemplo voy a cargar Operator y ahí sí escucho un audio. Las notas que yo acabo de escribir en este piano roll, pero ya convertidas en audio. Porque una vez que a este canal MIDI cargué este instrumento virtual, que sería en este caso Operator, lee las notas que yo anoté en este piano roll como datos, las interpreta y las convierte en un sonido digital que luego sale a través de un conversor análogo digital a mis parlantes para ser finalmente escuchado por mí como un audio. Sin embargo, ustedes sabrán, acá en Live tenemos distintos tipos de canales y aquí yo puedo insertar un audio track que es distinto a un MIDI track. Ya vimos que los MIDI track o los canales MIDI son simplemente para datos. En cambio, un audio track sería un canal para audio digital. Digital, obvio, porque está en mi computadora, así que obviamente va a ser una conversión a un formato de codificación digital. Acá vemos incluso que tienen distintas entradas. Por ejemplo, el MIDI from, yo solamente puedo decirle que el MIDI venga de dispositivos MIDI, como un teclado, un controlador MIDI. En cambio, en un canal de audio, yo puedo decirle que el canal venga de una interfaz de sonido. En este caso, yo tengo una interfaz de sonido conectada a mi computador y como ven, en el canal número 2 está este micrófono que estoy ocupando para hacer esta clase. Si yo hago clic en el canal número 2, le doy a Record, vemos que entra el audio del micrófono que estoy ocupando en este momento, que está siendo convertido por mi interfaz de sonido. Este micrófono está conectado a mi interfaz de sonido luego se conecta a mi computador a través de un cable USB y llega acá a la pantalla de Ableton Live. Si yo voy a la vista de Arrangement, yo puedo grabar este audio. Y van a ver que este audio se graba como ondas de audio. No es un dato, no es que diga Fa de la octava 3, no es que diga Sol, es un dato de audio, solamente que convertida a una codificación digital. En cambio, si yo veo mi canal MIDI, en mi canal MIDI solamente hay, acá yo puedo crear un MIDI clip, poner notas y como ven en la vista de Arrangement, un canal MIDI solamente contiene este tipo de datos MIDI en comparación a un canal de audio que, como pueden ver, esto que grabé desde mi micrófono es una señal de audio digital. Otro detalle que me gustaría dejar en claro es la frase final cuando dice: los protocolos pueden ser implementados por hardware, por software o una combinación de ambos. ¿Qué significa eso? Pensemos nuevamente en el protocolo MIDI. MIDI es un protocolo que lo maneja mi computador porque, por ejemplo, tengo un software como Ableton Live que puede reconocer, enviar o recibir datos MIDI. También tengo una interfaz de sonido que tiene un puerto MIDI de entrada y de salida. Es decir, también mi hardware tiene una entrada y una salida MIDI. Por ende, también sabe reconocer esos datos, sabe mandarlos al software de mi computador y también sabe enviar o recibir hasta un dispositivo externo. Por ejemplo, el sintetizador que les mostré anteriormente, que también tenía un puerto de salida y un puerto de entrada MIDI. Ese también sería una solución de hardware. Hardware podría entenderse como un sintetizador externo. También tiene una entrada y una salida MIDI y sabe reconocer y entender ese protocolo para comunicarse con mi computador o con mi interfaz de sonido. Así que de esa forma es como se implementa lo que dice en esta frase de acá. Tanto mi hardware como mi software, si están dentro de este ecosistema en el que pueden entender y reconocer el protocolo MIDI, entonces es una combinación de ambos la que termina implementando el protocolo. También si yo no ocupo computador, puede que no haya software entonces. Si yo tengo dos sintetizadores o una caja de ritmos y un sintetizador que se comunican a través de un cable MIDI, ambos son hardware y ambos están leyendo o recibiendo
o enviando información a través de un cable MIDI, enviando datos MIDI, pero allí no hay software, solamente hay hardware. Así que podemos ver que el protocolo no está limitado ni al hardware ni al software, sino que mientras alguno de los dos dispositivos tenga la capacidad de reconocer el protocolo, sea hardware o sea software, se va a poder dar la comunicación. Sigamos revisando rápidamente estos conceptos de base. Seguimos con ¿qué es una interfaz? Leamos la definición de diccionario. Una interfaz o interfaces en plural se utiliza en informática para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas o más sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. Ejemplos de interfaz en la informática son, por ejemplo, las interfaces de usuario entre una computadora y una persona, como sería una pantalla o un mouse en el caso del hardware, o la ventana gráfica de un programa con el que se interactúa en el caso de un software. Las interfaces físicas entre dos dispositivos como una conexión USB, o las interfaces lógicas entre dos programas como las API. Bueno, de hecho les voy a explicar qué es una API rápidamente para los que no conocen ese término. Yo abro la aplicación de Uber en mi celular y aparece un mapa que es de Google Maps, ¿cierto? Pero la aplicación de Google Maps es otra aplicación distinta a la de Uber. De hecho, también los dueños de esas aplicaciones son dos corporaciones totalmente distintas. Bueno, lo que está haciendo Uber es ocupar la API de Google Maps. API significa Application Program Interface, que es como la interfaz de una aplicación de un programa. Entonces, cuando yo en Uber veo ese mapa de Google Maps, Uber a través de la API de Google Maps está tomando ese pedazo de información para incluirlo dentro de su propia aplicación, dentro de su propia interfaz. Entonces, tenemos en resumen que el concepto de interfaz es lo que nos permite interactuar con un sistema, también lo que nos permite comunicarnos entre distintos sistemas, pero a diferencia del protocolo ya no se trata de las reglas de la comunicación, sino que se trata del medio a través del cual nosotros establecemos esta comunicación. El mejor ejemplo creo que es el del mouse y el teclado. Cómo nosotros nos comunicamos con el computador, cómo nosotros le decimos al computador lo que queremos ejecutar, lo que queremos hacer a través de una interfaz, en este caso de hardware, que sería el teclado y el mouse, y también a través de una interfaz de software, que sería la ventana de un programa, los distintos botones, etc. Bueno, siguiendo con el ejemplo de MIDI que lo he utilizado para todo, es interesante porque MIDI son las tres cosas que estoy definiendo ahora. MIDI es un protocolo, es una interfaz y es un conector eléctrico. Ahí vamos a ver en detalle por qué. En términos de protocolo ya dijimos que establece una serie de reglas para comunicarse entre dispositivos. En términos de interfaz, ¿cómo sería MIDI? Bueno, primero tenemos los puertos de comunicación. Yo tengo entradas y salidas MIDI, por ejemplo, en una interfaz de sonido, tengo entradas y salidas MIDI en un teclado, en un sintetizador, y también tengo programas que a partir del protocolo MIDI también arman una interfaz MIDI, donde yo puedo, como les mostraba en Ableton Live, escribir notas MIDI, mandar información MIDI, también ver la duración de esas notas, y todo eso lo hago con mi mouse y con mi teclado, porque estoy haciendo uso también de la interfaz que me proporciona un programa estilo DAW de creación y producción musical como Ableton Live. Me está proporcionando también es una interfaz, no solamente MIDI, me está proporcionando una interfaz en general, que esa es la gracia de Ableton, pero en el sentido de esta terminología también estaría proporcionándome una interfaz para que yo interactúe con el protocolo MIDI. Bueno, para finalizar esta sección revisemos la definición de conector eléctrico. Dice así: un conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. La conexión puede ser temporal, como para equipos portátiles, puede exigir una herramienta para montaje o desmontaje, puede ser una unión permanente entre dos cables o aparatos. Hay cientos de tipos de conectores eléctricos. Bueno, vamos a lo que nos interesa para el objetivo de esta clase. Por ejemplo, acá tenemos un XLR, como habíamos dicho, un cable Canon, y este cable sirve para transmitir audio, que es la definición que vimos anteriormente en la clase. Sin embargo, este otro tipo de conector que vemos acá, que es el que se ocupa en sistemas MIDI, es un cable de datos. Sobre este cable nunca va a viajar un sonido, un audio. Yo no puedo conectar este cable a un parlante, a una mesa de sonido, no hay nada que hacer ahí, aunque incluso tuviera el conector. Y eso es algo que de repente mucha gente se confunde y también los lleva, por ejemplo, a inventar cables que no existen. ¿Qué pasa si yo soldara un cable que en un extremo tiene MIDI y en el otro tiene audio, y te lo vendo y te digo, este cable convierte MIDI a audio? No, eso no existe. ¿Qué es lo más importante de entender hasta este punto entonces? Que si bien ambos cables deben llevar una corriente, un voltaje, estos ambos cables transmiten en términos de electricidad, este cable lleva una señal de audio, y no es digital, es una señal de audio analógica. Puede haber venido del conversor análogo digital. Recordemos que cualquiera de nuestros computadores, la salida de audífono es un conversor análogo digital. Sin embargo, la información que lleva un cable MIDI no es audio, es un dato, y solamente puede ser interpretado por un sistema que sea capaz de reconocer esos datos en base al protocolo MIDI. Bueno, hablemos de MIDI. Estamos como pelándolo, así como que no vino la fiesta y estamos hablando de él entre todos los amigos. Vamos y confrontémoslo cara a cara. Es decir, hemos hablado suficiente de MIDI y ahora dedicémosle un tiempo.
Entendamos primero que MIDI es un protocolo que nace por la necesidad de estandarizar la comunicación entre distintos dispositivos. Entre los años 70 a mediados de los años 80 ya se estaba hablando en el mundo de los sintetizadores de las máquinas que eran controladas digitalmente, que tenían cierto tipo de cerebro computarizado en su interior, digamos, para controlar la máquina de forma digital. Por ejemplo, para guardar un patch, una configuración de distintos controles, guardarlo en la máquina se podía hacer de forma digital. También para enviar datos, por ejemplo, hay unos sintetizadores Korg muy antiguos que tienen, no me acuerdo, creo que es una serie como PS7000, algo así, que tienen como un cuerpo gigante del sintetizador y abajo un teclado muy grande, pero que se comunicaba con un puerto serial, que es como muy parecido a los de las impresoras antiguas, estos puertos grandes. Lo voy a poner en el video para que lo vean. Eso ya era un tipo de comunicación digital. Sin embargo, todavía no existía el MIDI. Entonces MIDI nace por la necesidad de estandarizar esta comunicación digital entre distintos sintetizadores, entre distintos teclados que tuvieran cerebros computacionales o cerebros digitales, digamos, o microchips o circuitos integrados en su interior, para establecer las reglas de la comunicación, como vimos que se trata de un protocolo, establecer cuáles van a ser los mensajes predefinidos, qué hay que hacer con esos mensajes, cómo interpretarlos, cómo leerlos, etc. Bueno, datos básicos de MIDI. El acrónimo significa Musical Instrument Digital Interface. Este es su logo oficial. Acá vemos la parte trasera de un teclado, un sintetizador. Bueno, están los cables, este conector eléctrico, podríamos decir cable MIDI, pero el nombre real es DIN5. Este conector, que es el que siempre se ha estandarizado para el uso en MIDI, es el conector DIN5. Vemos puerto de entrada, un puerto de salida y un puerto through. ¿Para qué sirve el puerto through? Nos copia todos los datos que entren por el puerto in. Por ejemplo, yo le estoy mandando desde un computador a un teclado información por un cable MIDI. Todo lo que entre por ese cable que venga desde el computador, este puerto through lo va a copiar, cosa de que yo pueda conectar al through otra máquina que también necesito ocupar esos mismos datos sin perder mi cadena de datos, de flujo. Acá vemos un típico controlador MIDI y bueno, les voy a mostrar más en detalle otro tipo de controladores MIDI, porque algo muy interesante de esta tecnología es que es bastante flexible y nos propone muchas soluciones en distintos escenarios musicales. Vemos, por ejemplo, que se ocupa como pedales de guitarra, que puede incluso comunicarse con un multiefecto o con un computador también. Vemos que hay soluciones para la producción musical o para la interpretación. Hay teclados, hay drum pads, hay estos tipos de launchpad que nos permiten hacer secuenciadores, por ejemplo, detonar samples o clips de un software como Ableton o Fruity Loop. Tenemos controladores MIDI para DJs que tienen ya otro tipo también de funcionalidades. Tienen platos que aparte tienen sensores de presión, los ecualizadores con knobs rotativos, un fader para bajar y subir volumen o para hacer crossfade, ya es como también bastante personalizado. Y tenemos también los drum kits que tienen estos pads, son sensibles pero también se convierten en información MIDI y yo puedo, por ejemplo, estos drum kits conectarlos por MIDI a mi interfaz de sonido, llevarlos a Ableton y asignar aquí cualquier sonido que yo tenga en mi computador para que se detone con ese mensaje MIDI. Vamos a estar también hablando un poco más de cómo funcionan los mensajes MIDI en unos momentos más. Bueno, hay una infinidad de controladores MIDI. Vemos, por ejemplo, acá uno que se activa mediante voz y con este pequeño teclado me imagino debe enviar señales MIDI y también afectar otras propiedades del sonido como la duración, que también se puede alterar mediante MIDI. Ahora no sé cómo le dará un sonido de viento, bueno, filo. Aspectos fundamentales del protocolo MIDI. Es basado en eventos. El estado solo cambia en el siguiente evento. El dispositivo final es el responsable de conservar su estado. ¿Qué significa esto? Pensemos en el monitor de un computador. Si yo tengo mi monitor prendido con el cable de video conectado, estoy actualmente viendo la señal de este monitor, el video, el escritorio de mi computador. Si yo desconecto el cable, voy a dejar de ver el video, ¿cierto? ¿Cómo funciona la tecnología de un monitor de computador? Bueno, cuando yo enchufo mi cable de video, le envía datos digitales y el monitor está constantemente haciendo lo que se llama un escaneo, imprimiendo píxeles de izquierda a derecha, y está así imprimiendo píxeles, imprimiendo píxeles, imprimiendo píxeles. Entonces está recibiendo, digamos, un flujo en tiempo real de millones de bits de información, de color, de píxeles que se están dibujando en tiempo real en la pantalla. Si yo desconecto este cable, ese flujo de píxeles deja de suceder y yo no veo más video, no veo más imagen en mi pantalla. El protocolo MIDI no funciona así. El protocolo MIDI, como se dice acá, está basado en eventos. Pensemos en una cadena como la que vemos en esta diapositiva, donde en un extremo A tengo un controlador MIDI que envía información MIDI y en un extremo B tengo un sintetizador que recibe información MIDI. En este caso el mismo sintetizador que les mostré anteriormente, que justo coincidentemente es un buen ejemplo ya que no tiene un teclado. Si yo pulso una tecla de este controlador MIDI, va a enviar un mensaje que dice: oye, sintetizador, activa esta nota. Y va a sonar esa nota. Entonces en el extremo B va a empezar a sonar esa nota detonada.
Si yo, luego de hacer esto, desconectar el cable, igual como en el ejemplo que les decía del monitor, yo en medio de tener el monitor conectado lo desconectara, dejo de ver video. Pero si yo en un cable MIDI pulso la nota y sin soltarla desconecto el cable MIDI, el sonido sonaría o seguiría sonando eternamente en mi punto B en este sintetizador. ¿Y por qué? Eso es lo que significa que es basado en eventos. El sintetizador, a través de su protocolo MIDI, está esperando distintos eventos, y si solamente recibe el evento de prender la nota, esa nota va a quedar prendida eternamente hasta que no reciba el siguiente evento de soltar la nota. Y eso es lo que hace el controlador cuando yo despulso esta nota, cuando ya saco mi dedo acá de la tecla. Entonces allí envía nuevamente al sintetizador una información que dice apaga la tecla. Es decir, por favor, off, esa tecla que estaba sonando, esa nota, apágala. Y así es como se comunica el protocolo MIDI en base a estos eventos. Cerremos entonces esta idea entendiendo la última parte que dice: el dispositivo final es el responsable de conservar su estado. Cuando yo envío un mensaje MIDI con un estado que dice activa esta nota, una vez que se le entrega ese mensaje al dispositivo final, es ese dispositivo el encargado de mantener y cuidar esa información. No está después el cable, por ejemplo, MIDI monitoreando a ver si el sintetizador está prendido o no. No, el controlador le envió la información de oye, activa esta nota, y después ese sintetizador se hace cargo de mantener esa información hasta que el controlador vuelva a enviar otra información, tal vez para cambiar ese estado y apagar esa nota. Eso significa entonces dispositivo final, el responsable de almacenar su estado. Otra característica del protocolo MIDI es que sabemos tiene 16 canales de comunicación, cada uno tiene estados independientes. Esto significa que tengo 16 posibilidades de enviar información MIDI, 16 canales, y cada uno, si yo prendo o apago notas, no interfiere a los otros canales. Yo podría dejar una nota prendida en el canal 1 y sin embargo en el canal 2 estar prendiendo y apagando notas, y eso no interfiere en ninguno de los otros canales. Por ejemplo, cuando enviamos desde un computador información a un sintetizador en un canal para hacer, por ejemplo, un arpegiador, tucu, 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 y en otro canal, en el 2, lo uso para interpretar yo en vivo. También se ocupa cuando en un mismo cable MIDI yo quiero controlar distintas máquinas. Por ejemplo, en el canal 1 estoy enviando información para una drum machine. En el canal 2 estoy mandando información para un sintetizador y tengo la misma cadena. Entonces la drum machine yo le digo, oye, solamente escucha el canal MIDI 1. En cambio el sintetizador yo le digo que solamente escuche la información que viene por el canal MIDI 2. De esta forma podríamos controlar fácilmente a través de una pura cadena MIDI múltiples dispositivos, apoyándonos en el hecho de que el protocolo tiene 16 canales de comunicación que son totalmente independientes. ¿Cómo se estructura la sintaxis de un mensaje MIDI? Primero consideremos que el mensaje MIDI viene medido en bytes. ¿Qué es un byte? Es un paquete que contiene 8 bits. Recordemos que el bit es la unidad básica, la unidad más pequeña dentro del sistema de datos digital y que puede tener valores de 0 o 1. Recordemos que está configurado mediante el sistema numérico binario que revisamos anteriormente. Las posibilidades de un bit son 0 o 1, que quiere decir lo mismo que apagado 0 o prendido 1, respecto como a un circuito. Los bytes del mensaje MIDI se leen de forma serial. Eso quiere decir que se lee un byte y luego otro byte y luego otro byte, tanto el dispositivo MIDI que está enviando el mensaje como el dispositivo MIDI que recibe el mensaje. Ambos leen de esta forma serial que se llama primero un byte, luego otro byte, luego otro byte. El byte que viene siempre a la cabeza es el byte de estado, que estaría representado acá por este primer dígito 1, que sería como la locomotora de un tren. Va primero guiando el transcurso, va llevando el paquete de información y después viene el resto del cargo. Y finalmente estaría la carga, que sería los bytes de datos, que como ven acá el primer valor lo deja como 0 porque el primer valor lo tiene que ocupar el byte de estado. Entonces digamos que cuando se envían bytes de datos no envía el primer valor porque ese se reserva para el de estado y ocupa todos los otros bytes que quedan restantes en el mensaje para llevar el mensaje de notas, controles, etcétera, que vamos a ver a continuación. Como hemos hablado de que MIDI es un estándar, eso significa también que los mensajes que puede transmitir vienen predefinidos, vienen estandarizados. Estos son los tipos de mensajes que encontramos a través del sistema MIDI. El primer tipo de mensaje y el más obvio son las notas musicales. Las notas musicales pensadas, distribuidas como en un piano. Lo que hace MIDI para distribuir las notas musicales es primero considerar los 12 semitonos de la escala y después distribuir en octavas, desde una octava muy grave hasta una octava muy aguda. En ese sentido, la octava muy grave sería la 0, y después la 1, y después la 2, y después la 3, y así sucesivamente hasta la octava más aguda. Bueno, recordemos que esto está en clave americana, así que B correspondería a Si. Por ejemplo, este sería el Si de la octava 0, es decir, un Si muy grave. Luego este C1 que corresponde a la nota Do de la octava 1, y así sucesivamente, cada uno tiene un código.
Cada nota musical tiene un código asignado que representa su valor de altura, es decir, qué nota es, y aparte a qué octava corresponde. Y a la vez también se le asigna este valor numérico que también viene estandarizado. Cada nota corresponde a cada uno de estos valores numéricos en términos de los mensajes MIDI. Tenemos que entender que MIDI, como sabemos bien, es un protocolo de datos. Esos datos después son convertidos en sonido en el dispositivo final, y el dispositivo final puede emitir sonidos tipo piano, pero también puede emitir sonidos tipo drum machine. Es por esto que también el protocolo considera que estas mismas notas pueden ser ocupadas para otro tipo de sonido, no necesariamente para sonidos de piano. Es por eso que aquí hay una estandarización cómo se podría ocupar el mismo rango de octavas distribuido a través de un kit de percusión o una batería electrónica. Sin embargo, sigue teniendo el mismo orden cromático, es decir, el mismo orden a partir de la distribución de los 12 semitonos de la escala. Seguimos con los mensajes tipo MIDI CC o Continuous Controller. Este tipo de mensajes se ocupa en controladores MIDI que por ejemplo tienen knobs o cintas de control. Tiene una resolución de 0 a 127. Pensemos en un knob. Si estoy a la izquierda, totalmente a la izquierda, enviaría el valor de 0. Y a medida que voy moviendo en el sentido de las manillas del reloj, llegaría a 127 con todos los valores intermedios que existen. Y finalmente encontramos los mensajes tipo System. El más importante es el clock, el que nos permite sincronizar distintos dispositivos. El clock es un valor en BPM, por ejemplo, 120 BPM. Yo envío a través de este mensaje MIDI System Clock una señal de 120 BPM y todos los dispositivos MIDI que estén conectados a esa cadena MIDI a través de un cable, a través de sucesivos cables, van a respetar ese BPM que está enviando el mensaje MIDI Clock. Otro mensaje MIDI System son los MIDI CSEX o System Exclusive, muy ocupados en los sintetizadores ochenteros para poder, por ejemplo, cargar patches, que son configuraciones para obtener distintos tipos de sonidos, es decir, alteran los osciladores, los LFO, etc. Y también para poder cargar updates de firmware, es decir, mejorar o actualizar las funcionalidades de un dispositivo que controle MIDI, se puede enviar esa información a través de un mensaje CSEX. Y con esto llegamos al segmento final. Esto es fundamental porque esta es la lógica sobre la cual funciona todo el sistema MIDI. La lógica de maestro-esclavo. Existen dispositivos que son maestros y otros que hacen caso y son esclavos. Teníamos anteriormente el mensaje tipo MIDI Clock. Si el dispositivo maestro envía un mensaje MIDI Clock con cierto valor en BPM, estos dispositivos esclavos van a hacer caso a ese BPM y van a mantenerse a ese BPM. También aquí vemos que el primer esclavo recibe solo información del canal 1, en cambio el segundo esclavo recibe solo información del canal 2, y eso se vincula con lo que hablábamos anteriormente de que los canales también son independientes, así que estos sintetizadores también pueden controlarse de manera independiente. Uno recibe una información de notas y el otro recibe otra a través de distintos canales MIDI. Sin embargo, ambos seguirían el mismo mensaje MIDI Clock, porque es un mensaje system, no es un mensaje de notas. Los mensajes de notas sí están vinculados a un canal. Los mensajes CC también están vinculados a un canal específico. En cambio, los mensajes tipo system están vinculados, como dice la palabra, al sistema en su totalidad. Así que ese sería un aspecto a considerar de lo que se trata la lógica maestro-esclavo en MIDI. Segunda tecnología para revisar en esta clase, Touch OSC, implementación que junta el protocolo OSC o OSI y el protocolo MIDI. Vamos a revisar en particular la posibilidad que nos brinda de crear aplicaciones muy personalizadas para el control remoto, por ejemplo de un proyecto live o incluso un proyecto de visuales o cualquier otro software que reciba información MIDI o de protocolo OSC. Entonces tenemos la suma del protocolo OSC y el protocolo MIDI. Vamos a ver un poco más de qué se trata el protocolo OSC, que es el acrónimo de Open Sound Control. Es un protocolo de comunicaciones que permite comunicar instrumentos de música, computadoras y otros dispositivos multimedia, por ejemplo aquí dice móviles o PDA equipadas con Bluetooth, pensado para compartir información musical en tiempo real sobre una red. Interesante, aparece como el reemplazo de MIDI, siendo muy superior en características y capacidades. Bueno, sabemos que MIDI es del año 1983, en cambio Open Sound Control o OSC, OSI, aparece en el año 2002 al 2004, es que se lanza las primeras versiones de este protocolo. Veamos, sin entrar en mucho detalle, cuáles son las características principales de este protocolo. Primero, que es ampliable y dinámico. El esquema de nombres simbólicos es como tipo URL. Bueno, este esquema de nombres en términos muy generales significa lo que vemos representado en esta imagen. Estos son los esquemas de nombre o las direcciones, también como se le llama, para acceder a esas funciones. Si hiciéramos la comparación con MIDI, las direcciones que manejábamos en MIDI eran de este tipo. Por ejemplo,
Los mensajes tipo CC tienen direcciones como CC1, CC2, CC4 y en términos de mensajes de notas vimos que las direcciones son de este tipo, C1, C sostenido 1, D1 y también con valores numéricos. En cambio, la gran diferencia es que las direcciones en el protocolo OSC son de este tipo, lo que se llama tipo URL, y también son personalizables y son mucho más entendibles y legibles para los humanos. Otra característica es que los datos son numéricos simbólicos y de alta resolución. Ya vimos que en MIDI la resolución es de 0 a 127, en cambio el protocolo OSC promete, parece que algo superior a eso. Lenguaje de coincidencia de patrones, pattern matching, para especificar múltiples receptores de un único mensaje, marcas de tiempo o time tags de alta resolución y mensajes empaquetados para aquellos eventos que deben ocurrir simultáneamente. Esto también es muy relevante, ya que vimos que en MIDI los mensajes se leen de forma serial. Yo no puedo enviar varios mensajes para que se detonen a la vez y sucedan paralelamente, sino que primero se lee un mensaje, luego el siguiente y luego el siguiente. En cambio, el protocolo OSC nos promete la funcionalidad de eventos que puedan ocurrir simultáneamente. Apoyado entonces tanto en las ventajas de este nuevo protocolo OSC, pero también incorporando la estandarización y la fiabilidad del protocolo MIDI, es que entonces nace esta solución llamada Touch OSI, que combina ambos protocolos con la finalidad de crear superficies de control remoto altamente personalizables, que podemos aplicar para el control de nuestros proyectos en Live, para el control de un proyecto de mezcla en Traktor o en Serato, para el control de un proyecto de visuales en Resolum Arena, etc. Para la creación de nuestras propias aplicaciones de control remoto personalizadas se nos proporciona esta herramienta llamada Touch OSI Editor. En esta herramienta yo puedo empezar a diseñar mi propia aplicación de control remoto. Y cuando digo aplicación, lo digo en serio, es una aplicación la que crea, que la puedo ejecutar en un celular o en una tablet sin problema, sea Android o iOS, y puedo asignar distintas funciones a esta aplicación de control remoto. Un pequeño video para que veamos esto un poco más en detalle. Bueno, en este ejemplo primero comentarles que ocupé mi computador, que es un MacBook Pro, y mi celular, que es un iPhone. Entonces todo este ejemplo que van a ver corre en un ecosistema Apple, que también incorpora ciertos protocolos como Core MIDI o Core MIDI, que es una tecnología de Apple. Si ustedes quisieran replicar este mismo ejemplo en un computador con Windows o en un celular con Android, tienen que ver cómo configurar la aplicación de Touch OSI para ese caso de uso. Vamos a ver entonces cómo creé la aplicación que les mostré en mi celular a través de el editor de Touch OSI Editor. Abro el editor y empiezo a crear los controles que voy a necesitar en mi aplicación. Voy a crear dos controles rotarios, ahora un fader horizontal, vamos con dos de ellos. Luego puedo agregar unos botones tipo push o tipo toggle, que son distintos estados. Puedo agregar también algunas etiquetas con texto para personalizar un poco más mi controlador. A este le voy a poner Academia No Lineal y ordeno un poco. Puedo también seleccionar todos los elementos y volver a reordenarlos. Bueno, una vez que ya tengo más o menos ajustado mi controlador, vamos a pasar a enviar este controlador a mi celular. Para que corra como una aplicación, hago clic acá en el botón de Sync. Acá me dice estas tres condiciones que tienen que darse para una correcta transferencia del controlador. Primero tengo que estar conectado en la misma red Wi-Fi, es decir, en una red local, digamos, no a través de internet, sino en una red local. Puede ser en el mismo router de Wi-Fi o a través de un cable de red. Luego tengo que ir a la aplicación del celular, en el menú Layout y Add. Finalmente debería aparecer ahí el nombre de mi computador para poder descargar este diseño hacia mi celular. Vamos a ver cómo se ve eso en la práctica. Para poder primero establecer una conexión entre mi computador y el celular, necesito saber cuál es la dirección IP de mi computador. Así que en Mac esto es fácil, presionando la tecla Command y luego el icono de la barra de tareas de Wi-Fi. Acá me dice IP address, así que tengo que anotar esa dirección IP. Una vez que tomo nota de eso, me voy al celular y acá en la configuración de OSC, en el apartado de Host, pongo la dirección IP que acabo de anotar de mi computador. También esa dirección la pongo en Touch OSC Bridge, Network Host, pongo la misma dirección IP. Finalmente, este protocolo llamado Core MIDI, que como les contaba es exclusivo de Mac, tengo que activarlo para que también haya comunicación MIDI entre mi computador y el celular. Para eso también requiere que en el Mac abra MIDI Studio y pueda conectar la sesión. En este caso mi celular se llama 5, así que yo lo voy a conectar a una sesión de Core MIDI. Una vez que esta sesión está establecida, en la aplicación del celular puedo ir al menú de Layout y luego a Add, como dice ahí la aplicación. Veo que aparece mi Mac, así que le voy a hacer clic al último que aparece porque sale muchas veces. Le voy a hacer clic al último. Descarga el diseño del controlador y ahí aparece como Academia No Lineal. Lo selecciono
y ya pueden ver que en mi celular está cargado el diseño de la aplicación que fabriqué en TouchOS Editor. La única parte que no alcancé a enseñarles es cómo, a partir de los controles que yo voy diseñando en mi aplicación en TouchOS Editor, ruteo eso o hago la conexión a una dirección OSC o a una dirección MIDI para controlar cierta funcionalidad del programa que estoy ocupando. Bueno, eso ya es más avanzado, espero lo puedan seguir investigando por su cuenta en internet. Este es un ejemplo que encontré en YouTube de un usuario que hace una aplicación TouchOS personalizada para controlar este software de mezcla DJ que es Traktor. Y los invito a que vean el video, es bastante versátil el controlador que termina fabricando. Por efectos, mezcla de los efectos, un panel para seleccionar los tracks que tiene ahí en la carpeta. Bastante cómodo para poder mezclar, por ejemplo, con una tablet. Lo interesante aparte es que puedes fabricar esto pensado en la misma forma que tú usas el programa. En este caso, si tú fueras DJ y ocuparas Traktor, cada DJ tiene una forma particular de ocupar Traktor, tal vez ocupa unos efectos más que otros, ciertas funcionalidades. Bueno, eso es lo interesante de TouchOS. Podemos fabricar un control remoto 100% personalizado para tu caso de uso en una plataforma en específico. Bueno, espero que con este breve repaso hayan podido encontrar en esta tecnología de TouchOS un aporte a la interconectividad o el control remoto de sus proyectos y ojalá les sirva en sus casos de uso. Si quieren saber más acerca de esta tecnología, los invito a navegar en esta URL exler.net/products/TouchOS para más información. Y llegamos al final de este recorrido. Nota mi cara de cansado, ¿cierto? Era harta información. Vamos a ver Ableton Link, el protocolo que desarrolla Ableton Live, el software de producción musical, para brindar una solución bastante intuitiva y muy fácil de implementar a la hora de sincronizar distintos computadores corriendo instancias de Ableton Live, e incluso vamos a ver que este mismo protocolo también sirve para sincronizar otras aplicaciones. Veamos. Uno de los aspectos básicos de Ableton Link es que desde su concepción está pensado para ser usado en una red local de computadores, que puede ser Wi-Fi o también puede ser por cable de red, aunque creo que una de las ventajas del protocolo de Ableton Link es principalmente poder usar conexiones no cableadas, ya que la forma que tiene de corregir el tiempo es muy eficiente. Esto significa que si bien la conexión Wi-Fi tiene mucha más latencia, es decir, más retraso entre una señal y otra que una conexión cableada, el algoritmo de Ableton Link permite corregir estos desfases de tiempo de manera realmente muy eficiente en una red Wi-Fi, lo que nos da muy buena fiabilidad para que dos músicos que están conectados con sus computadores mediante Wi-Fi puedan realmente tocar y mantener el mismo BPM sin problemas de desfase. Otro aspecto es que Ableton Link solamente está pensado para la sincronización, no está pensado para enviar información de notas ni para controles tipo CC como vimos en MIDI, no. Ableton Link está pensado para que varios computadores corran al mismo tiempo, digamos al mismo BPM, y también para sincronizar órdenes como play o stop. Sin embargo, otra información de tipo notas o de tipo control vendría siendo más pertinente ocupar MIDI. Ableton Link se trata de mantener todo en sincronización. Otro aspecto importante es el concepto de sesión. Cuando yo, por ejemplo, abro Ableton Live, creo una sesión de Ableton Link, una sesión que se propaga por mi red. Cualquier persona que sea parte de mi red privada de computadores, digamos en términos simples que esté conectada, por ejemplo, a mi mismo router Wi-Fi, puede integrar esta sesión. No hay límite de dispositivos que puedan integrar esta sesión y todos pueden compartir la misma información de BPM u órdenes de play o stop. Como mencionamos, tiene conexión para múltiples dispositivos o computadoras. Hasta donde yo conozco, no hay límite para incluir dispositivos dentro de una sesión. También es interesante que si un dispositivo entra o deja una sesión, no produce alteración alguna para todos los otros dispositivos que siguen dentro de la sesión. Esto sí que es muy interesante. No existe el concepto de maestro esclavo. Cualquiera dentro de la sesión puede alterar el BPM o la señal de play o stop. Esto también es muy interesante si estamos haciendo una jam, por ejemplo, con músicos, estamos haciendo un proyecto que requiere que otro músico altere el BPM o haga una señal de play stop. Ableton Link nos da esta flexibilidad. Bueno, y como les había comentado anteriormente, es un protocolo que está más pensado para ser transmitido vía inalámbrica, creando una red Wi-Fi o usando tu router de internet incluso podría funcionar. Bueno, funciona.
y también se puede transmitir vía cableada por cable de Ethernet, más conocido como cable de red. Yo lo he hecho de esta manera cuando por algún motivo no me funciona la red Wi-Fi local que he creado. Tomo el computador de mi amigo músico, tomo mi computador, conectamos cable de red extremo a extremo y listo. Al principio de esta clase también les hablé de posibilidades de sincronizar cosas que son de distinto orden. Con esto me refiero, y les comentaba al comienzo, cómo podría sincronizar una CDJ con otro músico que está con sus propios sintetizadores o tal vez un proyecto de Ableton Live y con un baterista. Bueno, esta solución llamó mucho mi atención cuando empecé a conocer más del protocolo Ableton Link. Es un metrónomo que se llama Soundbrenner. Tiene esta aplicación para celular que corre en iOS o en Android que, como pueden ver ahí, recibe el protocolo Ableton Link. También recibe el protocolo MIDI, pero para eso tendrías que tener una interfaz MIDI en tu celular o tal vez lograr alguna suerte de MIDI a través de red. Sin embargo, con Ableton Link es solo llegar y prender, poner on, y si estás en la misma red Wi-Fi o en la misma red local, esto va a funcionar de inmediato. Soundbrenner es un metrónomo, como les contaba. Entonces yo puedo tener un BPM en una CDJ conectado a una sesión de Ableton Link, también con un proyecto de Ableton Live en otro computador, a la vez que esta aplicación de metrónomo también estaría siendo parte de esa sesión de Ableton Link, por ende enviando el BPM a los audífonos de un baterista que pueda estar tocando exactamente el mismo BPM que estamos manejando el resto de los músicos conectados a esta sesión de Ableton Link. Creo que esta es una herramienta muy interesante y les invito a ahondar más al respecto. Este reloj que aparece acá es un dispositivo que esta misma marca de Soundbrenner en algún momento inventó. Desconozco si les fue bien o mal con el invento. Este es un reloj inteligente que es un metrónomo inteligente que crea señales de pulso y de vibración y de presión en tu brazo de acuerdo al pulso de BPM. Y es para que un baterista pueda ir sintiendo el BPM con las pulsaciones que este reloj genera en su muñeca. Está loco, ¿no? Bueno, los invito más a conocer sobre el reloj de Soundbrenner, a ver si alguna vez juntamos un baterista con una CDJ, con una capa de sintetizadores y hacemos una Grand Jam conectada todos al mismo tiempo en Ableton Link. Bueno, ya que me puse a hablar de bateristas y performance y todo, en realidad no podía dejar de mencionarles esto. En la nueva versión de Ableton Live, que todavía no aparece públicamente, hay un algoritmo que va siguiendo al baterista en tiempo real y va compensando en tiempo real los desfases que podría tener este baterista. Es realmente, encuentro muy revolucionaria esta nueva funcionalidad que incluyeron en Ableton, porque realmente ya permitiría tener una performance muy sólida. Como ven acá, hay un micrófono, por ejemplo puede ser el micrófono del mismo bombo que envía esa señal a Ableton. Ableton considera esa señal que viene del bombo o de la caja junto con el BPM del proyecto y va en tiempo real ajustando el BPM para que ese pulso del bombo tanto como el BPM del proyecto vayan bien cuadraditos. Es realmente una tecnología muy interesante, así que es una tarea para la casa para que averigüen todo lo nuevo que se viene con Ableton Live 11. Y no me pagan por decir esto, pero está bueno. Con esto me despido. Veamos un ejemplo que inventé rápidamente para poner en contexto y ver cómo sería la implementación de alguna de las soluciones que hemos revisado en la clase del día de hoy. Lo que hice fue armar un setup híbrido que incluyera dos CDJ, un DAW, que en este caso va a ser Ableton Live, y una capa de sintetizadores. En verdad es solamente un sintetizador analógico, el mismo que les mostré al inicio de esta clase. Para esta solución, aquí está el esquemático de conexiones que ocupé para este ejemplo de setup híbrido para DJs. Este ejemplo está pensado para que el DJ sea el principal líder de esta sesión de jam. Primero tengo la CDJ número 1 conectada a USB a una hub USB y la CDJ número 2 también conectada a USB a este mismo hub. ¿Por qué estoy ocupando un hub? Porque voy a introducir estas CDJ a mi computador. No las voy a ocupar de modo autónomo, sino que las voy a ocupar como se llama de PC Mode o controladas por el computador, o también se conoce como modo HID. Así que estas dos CDJ por vía USB a esta hub van a ir a mi computadora. También en mi computadora tengo conectado por USB una interfaz de audio MIDI, la cual a través de un puerto MIDI out envía información a un sintetizador que recibe MIDI. Otras posibilidades de conexión sería a través de USB, un instrumento que reciba MIDI directamente a través de USB, o bien usando Ableton Link en una red local. Estas son las CDJ que yo tengo y las que ocupé en este ejemplo. Como les comentaba, acá tengo que seleccionar el modo PC. Acá mi CDJ tiene dos botones, uno dice CD, el otro dice USB, y cuando yo aprieto USB puedo seleccionar entre ocupar el USB de la memoria o bien ocupar el modo PC, que funciona cuando yo conecto un USB en esta parte de atrás directo a mi computador. En este caso, como les comentaba, los conecté a este hub USB.
este hub es el que yo tengo. Aquí conecté una CDJ, aquí conecté la otra CDJ y eso va a mi computador de esta forma. También cuando uno tiene un mixer Pioneer que tiene conexión USB, puedes conectarlo a tu computador para que forme parte del sistema digital, pero controlado por un software de DJ como Traktor o Serato. En mi caso ocupé Traktor. Para poder ocupar una CDJ Pioneer controladas por el computador, necesitas un software que se llama CDJ XDJ Aggregator. Así que lo busco en Google, seguido por el modelo de mi CDJ, que son las CDJ 400. Acá en la página de Pioneer voy a Software Update y veo en el apartado que diga CDJ XDJ Aggregator y voy a Download para bajar el archivo. Una vez que se descarga el archivo, lo instalo en mi computador. En este caso, nuevamente, el tutorial lo hice en mi Mac, así que estás viendo un ejemplo en Mac OS. Una vez que instalo el software de CDJ XDJ Aggregator y si tengo mis CDJ conectadas, como en mi caso a través de una hub USB, voy a ver que este software detecta ambas CDJ presentes en mi sistema. Ahí está la CDJ 400 por 2. Una vez que estamos ok con eso, abro Traktor. En Traktor me voy a la ruedita de configuración y ahí veo las propiedades de audio. En las propiedades de audio me voy a Audio Device para seleccionar el dispositivo de salida del audio. Importante es notar que acá aparecen las dos CDJ por cada una por sí sola, que sería esta que dice Pioneer CDJ 400 y esta también dice Pioneer CDJ 400. Yo me he dado cuenta que estas aparecen con mayúsculas. En cambio hay otra que aparece con minúscula, bueno, con la primera mayúscula y el resto en minúsculas, que se llama Pioneer CDJ/XDJ. Esa es la que contiene ambas CDJs en un puro dispositivo de audio. Muy importante, es un detalle bastante técnico, pero quiero ese controlador que tiene ambas CDJ en un puro dispositivo de salida. Si no, solamente va a salir información por una sola CDJ. Así que la selecciono. Bueno, el buffer size lo dejo lo más pequeño posible para no tener latencia. Luego en el Output Routing tengo que estar bien seguro de que el ruteo de audio está bien configurado para mi setup en modo external. Una vez que compruebo que todo está bien en el ruteo de audio, voy a activar el modo Extended. Ahí la vista Extended que me permite ver este panel de configuración global. En este panel de configuración global lo más importante es que voy a poder ver el botón que activa Ableton Link. Y le hago clic para activar. Vemos que ahí empieza a correr el protocolo, que significa que está creando una sesión de Ableton Link que va a ser también reconocible por los otros dispositivos que estén dentro de mi red o dentro de mi mismo computador. Acá tengo el Master Clock, es decir, el Master Tempo. Muy importante porque yo quiero poder modificar libremente este tempo. Así que voy a irme a la configuración de Traktor para poder mapear una tecla que me permita fijar el tempo master a partir del tempo que yo tengo en cada uno de mis decks. Para eso voy a crear un mapeo en cada una de mis CDJ, fijándome bien que el target primero es el deck A y luego el deck B. Voy a crear una nueva función. En Deck Commons voy a buscar la función que dice Set as Tempo Master. Es decir, estoy buscando la función que ese deck lo fije como Tempo Master. Significa que va a copiar el BPM de ese deck a el BPM del Master Clock de Traktor. Ese Master Clock es finalmente el BPM que va a tomar Ableton Link, por eso es tan importante. Ahí lo creé para el deck A. Entonces voy a hacer clic en Learn para decirle a este ruteo, a este mapeo personalizado, cuál es el botón que quiero ocupar para esta función. Voy a mi CDJ y hago clic en el botón que quiero utilizar. Luego voy a escribir un BPM cualquiera en Master Clock, voy a poner 60. Y voy a darle play a la canción que está cargada en mi deck A, que como vemos tiene un BPM original de 127. Ahora el ejercicio es que si yo aprieto el botón que acabo de mapear a Set as Tempo Master, esta función debería copiar el BPM que tiene mi canción, es decir 127, y asignarlo a mi Master Clock que lo dejé como 60. Y vemos que le doy play, 127, aprieto el botón y se copia el BPM a 127 en el Master Clock, resultando súper bien el mapeo personalizado que hice. Ahora nos vamos a Ableton Live. Vamos a preferencias y activamos el switch. Tengo que decir que el output de mi interfaz de sonido, en este caso que es una Presonus Studio 68, yo quiero que el output envíe información MIDI porque allí tengo conectado el sintetizador también que quiero vincular a esta sesión de Ableton Link. Así que dejo estos tres botones activados, el de Track, Sync y Remote.
Una vez que estamos bien con eso, muy importante ver que el buffer size ojalá sea lo más pequeño posible para no tener latencia. Y también ajustar este Driver Error Compensation. Si yo lo deslizo, debería lograr que este Overall Latency de acá abajo siempre quede en 0. Esa es nuestra misión, más que nada. Mover este control para que, cual sea su valor, siempre el Overall Latency nos dé 0. Así que van a ver que miren, si yo lo desajusto, ahí lo vuelvo a ajustar hasta que me dé 0. Eso es lo más importante. Eso significa que la latencia final que estamos manejando en este proyecto de Live es igual a 0. Es decir, no hay ningún retraso que al menos Live pueda medir. Una vez que estamos bien con eso, voy a crear un External Instrument en este canal MIDI y le voy a decir que envíe la información MIDI a mi interfaz, a la salida MIDI de mi interfaz. Presonus Studio 68, entonces a través del canal 1 está mandando esta información MIDI que también va con un arpegiador, y dejé una pura nota activada todo el rato para básicamente dejar que el arpegiador vaya improvisando. Esto también es importante: si yo tengo algún ajuste de precuenta en Live, Live va a esperar esa precuenta antes de detonar el clip MIDI. Creo que para este ejemplo lo más adecuado fue dejarlo en None para que el clip MIDI se active apenas yo pulse la barra espaciadora que es el play. Así que le saqué de un bar, lo dejé en None. Cosa que aprieto mi barra espaciadora y le da play. Si yo espero la cuenta de 4 tiempos y le doy play a mi clip MIDI, este debería partir en perfecta sincronía con lo que está sonando en Traktor. Así que voy a partir del comienzo, vuelvo a Traktor, le doy play a mi track y voy a comenzar a manipular el BPM. Una vez que estoy listo con eso, presiono en el botón que asigné a Set as Tempo Master para que este BPM se copie al BPM del proyecto como Master Clock y lo transmita a través de Ableton Link al Ableton Live. Vemos entonces que si activo Ableton Link, se copia exactamente el mismo BPM que tenía en Traktor. Si el DJ manipula nuevamente el BPM y vuelve a apretar el botón de Set as Tempo Master, vemos que el BPM ahora quedó en 137.16 y vemos que sin ningún problema ese BPM también se transmitió a Ableton Live. Es decir, estamos perfectamente manteniendo el mismo BPM desde la mezcla que hace el DJ con la CDJ en Traktor hasta un clip MIDI que se detona en Ableton Live a través del protocolo Ableton Link. Veamos el video de demostración. Hola, la clase que acabas de ver fue realizada por la Academia No Lineal en un ciclo de masterclasses gratuitas que hicimos durante noviembre y diciembre del año 2020. Si tienes cualquier duda o comentario al respecto, escríbelo abajo en los comentarios de YouTube y estaremos ansiosos de responder todas sus consultas. Si quieres participar de actividades como esta, síguenos en nuestro sitio web, academia.nolineal.cl. Un saludo.